Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Los actuales desafíos de seguridad que enfrenta Latinoamérica tienden a evolucionar e incluso a agravarse con el tiempo. Estamos hablando no solamente de dictaduras, sino de algunos regímenes que conviven e incluso hacen parte del crimen organizado. Y esto lo hacen de diferentes maneras. Para analizar este y otros temas, hemos invitado a Luis Guillermo Solís, quien es director del Centro para Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green, perteneciente a la Universidad Internacional de Florida, FIU. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Gaby. Encantado de estar con usted y con su audiencia. Sí, quería que habláramos un poco de ese foro tan importante que se desarrolló durante toda la semana en la ciudad de Miami. Y además es que no solamente estamos hablando de intelectuales o de expertos, sino que ustedes además lograron reunir a los que toman las decisiones para la región y en particular para Latinoamérica. ¿Cuáles son las principales conclusiones que usted puede rescatar de este importante encuentro? Muchas gracias. Bueno, en realidad esta es la séptima ocasión en que se realiza la Conferencia de Seguridad Hemisférica, que es un evento anual que organiza el Instituto Jack D. Gordon y el Centro Kimberly Green aquí en la Universidad Internacional de Florida, como usted lo indicó. A lo largo de los años hemos visto cómo el tema de la seguridad sigue siendo uno central en la agenda de las Américas. Usted también lo ha señalado bien, ha evolucionado mucho el concepto de seguridad, las amenazas son distintas, pero de cualquier manera sigue siendo un fenómeno que tiene que ser analizado, tiene que ser tomado en cuenta. Yo no voy a decir ciertamente que es el único ni necesariamente el más importante de todos de los temas de la agenda hemisférica, pero creo que hay un acuerdo general de que los temas de seguridad, tanto la que podemos definir como seguridad humana, que va más allá de lo militar, de lo policial, de lo judicial, tiene que ver más bien con el desarrollo democrático, de la economía, del ambiente, como aquella más específica a los temas que tienen que ver con la protección de la vida y de los bienes de las personas, son asuntos que merecen una atención especializada y en esta conferencia se encuentran en una relación de debate y de discusión, formuladores de opinión, eh, tomadores de decisión y analistas que creo que hacen un conjunto de personalidades muy relevante que nos ha permitido entender mejor cuáles son las principales amenazas a la seguridad hemisférica. Para usted, ¿cuáles son esas principales amenazas que actualmente enfrentamos? Bueno, mire, por una parte están todas las que tienen que ver con lo estructural, la pobreza, la ausencia de instituciones democráticas fuertes, la falta de una economía que no genera suficiente empleo, los problemas que tienen que ver con salud, por ejemplo, como la de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado tanto. Por otro lado, están los problemas de la guerrilla en algunos países todavía muy afectados por ella, por ejemplo en Colombia, los problemas del narcotráfico que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. Usted mencionó de paso, pero vamos a verlo con mayor profundidad, estoy seguro, las amenazas de ciberseguridad, que eso es un concepto que es relativamente nuevo y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de los últimos años, la presencia en América Latina de competidores a la hegemonía de los Estados Unidos como Rusia y China en países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros. En fin, creo que estamos ante una situación que se podría llamar de seguridad multifactorial, es decir, una seguridad que tiene muchas expresiones y que tiene que ser atendida en todas ellas, porque no solamente se tienen que fortalecer los instrumentos en las instituciones que protejan a las repúblicas democráticas y de las amenazas que puedan perjudicarlas, sino también aquellas que defiendan a la gente de otras amenazas, como son el hambre, como son la falta de techo, como es la falta de educación y de salud, que son también amenazas que impiden, que inhiben el desarrollo democrático de nuestras naciones.
Sí, yo quería comenzar con ese desafío particular que usted señala de esa interacción de Rusia y China dentro de la región. Por un lado, vemos a China que sigue avanzando en materia comercial, aprovechando la materia prima de Latinoamérica, pero también hay influencias que no necesariamente son netamente económicas, sino que también van más allá y se trata de aliados malignos o de algunas relaciones que en muchos casos logran crear economías paralelas para evadir sanciones. Coméntenos un poco de el papel que actualmente está jugando Rusia, China y agregaría a Irán en algunos países y en la región en general. Bueno, sí hubo una creciente preocupación que se expresó en diferentes momentos de la conferencia sobre el incremento de la presencia china. Usted lo ha dicho bien, por el momento es fundamentalmente de orden económico y comercial. Hay alguna presencia china en materia de seguridad en lo policial, mucho menos en lo militar. China no posee, como sí posee Rusia, tanto en Venezuela, Nicaragua y Cuba, con, digamos, territorio y asesores militares que se encuentran residiendo en el país, pero sí cuenta con una gran potencia en lo tecnológico que hace que las empresas chinas y principalmente aquellas dedicadas a la tecnología de la comunicación, a la construcción de infraestructura y al uso de las materias primas que América Latina le facilita a China, pues la conviertan en una de las principales, llamémoslas amenazas de más largo plazo, a las cuales algunas personas de la conferencia identificaron como muy importantes. Con respecto a Rusia, bueno, ya lo indiqué, Rusia pues tiene una presencia militar de muy larga data en Cuba, son aliados estratégicos, con la presencia de militares rusos en Venezuela y en Nicaragua, que en el caso de Nicaragua se retrotrae hasta los años 80 durante la revolución sandinista, pero que se ha mantenido muy fuertemente a partir del regreso de Daniel Ortega al poder. Pues tenemos una presencia militar muy contundente. Ha habido visitas de la Armada rusa tanto a Nicaragua como a Venezuela. Ya doy por descontado el caso de Cuba, por supuesto, porque eso se conoce desde hace ya muchas décadas, pero incluso también bombarderos estratégicos que han estado tanto en Nicaragua como en Venezuela durante los últimos años. En el caso de Nicaragua y Venezuela también pues hay una provisión de equipamiento militar muy importante que también se ha identificado. Y en el caso de Irán, pues más Venezuela que otros países. En Cuba, perdón, en Nicaragua también ha habido alguna denuncia de presencia militar iraní, pero más se habló del caso de Venezuela, en donde por razones de ser ambos países petroleros, pues ha habido también vínculos estrechos desde ya hace más de 20 años. Ahora, ¿cómo puede cambiar la influencia que actualmente tiene Rusia en la región, tomando en cuenta todo lo que podría haber perdido con esta invasión a Ucrania? Al principio de este conflicto, ellos hablaban incluso de colocar algunas bases militares en Venezuela, justamente para tratar de amenazar a Estados Unidos. ¿Rusia tiene de verdad la capacidad de expandirse en la región para tratar de hacer como una especie de contrapeso aquí en América de lo que ocurre en Europa con la OTAN? Bueno, eso se conversó en la conferencia. Creo que no hay una hipótesis muy creíble de que Rusia venga a desafiar a los Estados Unidos en su patio de manera mucho mayor, digamos, a la que tiene en estos momentos, que ya es bastante irritante, pero que claramente no le significa a los Estados Unidos una preocupación estratégica. Recordemos que Estados Unidos y Rusia casi fueron, en ese tiempo la Unión Soviética, casi fueron a una guerra nuclear por la decisión de Rusia de instalar misiles atómicos en Cuba. Y aquello, por suerte, no terminó en mayor cosa que acuerdos que se resolvieron o que resolvieron ese problema en un momento verdaderamente crítico. Creo que no se está planteando nada de eso. Sin embargo, sin duda es un irritante el que estén esas tropas rusas en Nicaragua y en Venezuela. Recordemos que en el caso de Nicaragua hay una hipótesis de conflicto con Colombia por el tema
resolución de la Corte Internacional de Justicia respecto de Roncador, Quitasueño, que son islas que fueron atribuidas o que tienen soberanía colombiana, pero que a la Corte les atribuyó a los nicaragüenses el dominio sobre los mares que las rodean, y pues una situación en Venezuela que eventualmente puede complicarse con respecto a Colombia también. Pero digamos que no se mira eso como parte de un tinglado que se arma a partir de la crisis en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, que tiene su propia dinámica y que sí puede afectar eventualmente a América Latina y particularmente a los países en donde los Estados Unidos tienen más programas de cooperación, aunque eso las autoridades norteamericanas lo descartan debido a que una gran cantidad de recursos están siendo trasladados a Ucrania, ya sea para apoyarla en lo militar o también en la reconstrucción del país. Sí, Venezuela estuvo presente a lo largo de toda esta semana en este evento. Incluso Juan González dio un importante pronunciamiento en lo que fue su exposición, asegurando que va a haber una especie de cambio de política, se va a iniciar y se va a revisar la política de sanciones. Coméntenos los principales desafíos que enfrenta Venezuela y también que enfrenta la oposición venezolana con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, sí, fue muy interesante, porque bueno, hubo diversos momentos en que se habló de Venezuela, hubo un panel específico que se dedicó a Venezuela, pero también en las intervenciones de algunos otros de los invitados apareció Venezuela como un titular importante. Creo que son como tres grandes cosas. Lo primero, el anuncio de la administración que coincidió con la realización de la conferencia en el sentido de que se reiniciarían las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro que se habían suspendido en México y que como parte de ese proceso se habían acordado la revisión de una serie de sanciones que no son muchas, que no necesariamente son las más importantes, pero que sí son muy significativas en cuanto a lo que conllevaban. En el caso de la producción de petróleo de Venezuela, la autorización para que compañías transnacionales norteamericanas inicien un diálogo con Venezuela sobre ese particular y eventualmente la profundización y los acuerdos a los que puedan llegar entre la oposición y el régimen. Creo que ese es un tema. El segundo tema, por supuesto, tiene que ver con la misma dinámica, digamos, de esos vínculos. Creo que hay todavía en estos momentos un cansancio respecto de la imposibilidad aparente de desplazar al régimen de Maduro del poder, controlan al país, la oposición sigue haciendo esfuerzos en su trabajo interno, pero no se han podido poner de acuerdo y en ese sentido la necesidad se decía de iniciar algún tipo de diálogo con el régimen. Y finalmente, pues el problema humanitario que sigue siendo de gran preocupación y que tiene que ver con el exilio y los refugiados venezolanos, que tanto en el vecindario inmediato de Venezuela, que es Colombia, unos millones y más de venezolanos que viven allí, como en el resto de las Américas, constituyen un recordatorio de la realidad terrible que pasan millones de personas y que tienen que ser atendidas rápidamente porque no todas van a poder integrarse a los países en donde hoy se encuentran desplazadas. Sí, uno de los comentarios que se hacía era que Venezuela, si bien tiene una relación muy estrecha con, por ejemplo, Rusia, siempre ellos van a estar interesados en volverse a relacionar con Estados Unidos, justamente buscando ese levantamiento de las sanciones y de volver a integrar el tema económico y financiero del cual actualmente está aislado. Ellos han sido muy creativos en buscar formas y vías alternas para sortear esas sanciones. Pero para ¿usted cree que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a ceder, dar algunas concesiones para volver a entrar en la dinámica financiera mundial e incluso podría dejar a Rusia de lado por estar del lado de Estados Unidos? Mire, es difícil de decirlo en estos momentos. Habrá que ver cómo evoluciona
esa negociación y hasta dónde llegan los acuerdos que hasta donde decía el señor Juan González, asesor principal del presidente Biden en el Consejo de Seguridad Nacional encargado de América Latina, se van a dar de manera gradual y par y paso, es decir, que no van a ser sanciones que se van a levantar unilateralmente de parte de Estados Unidos, sino que requerirán de Venezuela acciones equivalentes en cuanto a concesiones que se le hagan tanto a la oposición como a los Estados Unidos mismos. No sabemos cuáles son. Sabemos que, por ejemplo, se levantó una sanción a un familiar, creo que es el hermano de la esposa de Maduro, pero no veo todavía con suficiente claridad cuáles van a ser los otros pasos y si hay una prelatura de prioridad, es decir, si se van a establecer una suerte de gradual realización de concesiones que permitan llegar a ciertos objetivos finales. Lo que sí sé es que fallidas las otras alternativas, esta pareciera ser una muy pragmática y que llega en un momento en que los Estados Unidos también necesitan de encontrar más fuentes de petróleo, de energías, tanto fósiles como renovables, por la situación a la que se enfrenta el mundo con la guerra en Ucrania y los problemas que se derivan de esta circunstancia en otros lugares, ¿verdad? Y las propias decisiones de la OPEP. Entonces estamos, creo, a la espera de que se desarrollen los acontecimientos y veamos hasta dónde llegan. Yo creo que en estos momentos las concesiones tienen que hacerlas Venezuela y yo sí creo, como ustedes, que están muy interesados en que haya una salida negociada y puedan recuperar a un socio tan importante como los Estados Unidos. ¿Usted cree que el régimen de Nicolás Maduro es peligroso para la región? Bueno, desde un punto de vista estratégico, no lo creo, porque en estos momentos pues habría que ser un demente para imaginarse a Venezuela invadiendo a Colombia o un ataque de Venezuela a Guyana, que es otra posibilidad por el petróleo. Sí, me parece que el país no tiene condiciones en ese sentido, tiene suficientes problemas como para convertirse en una amenaza militar. Algunas personas podrán decir, bueno, pero no tiene por qué invadirla, puede mandar guerrillas, etc. Financiar, como se ha dicho que financiaba a los grupos irregulares en Colombia y formar parte de los tinglados criminales que podrían estar utilizando la exportación de droga, como, en fin, todo ese montón de acusaciones que se han hecho, algunas de las cuales son comprobadas y otras no. Pero a mí me parece que en todo caso, en estos momentos, el régimen de Maduro no tiene ninguna razón clara ni tampoco razonable para iniciar o para convertirse en una amenaza militar o económica para ningún país en la zona. Ustedes analizaron los desafíos del presente, pero hay unos que ya están por venir. Las elecciones de Colombia y las elecciones de Brasil. ¿Cómo ve, cómo puede mutar la región en este año 2022? Bueno, son dos casos muy importantes, dos países grandes que tienen candidaturas que a algunas personas les preocupan por ser de izquierda. Eso de izquierda ahora hay que matizarlo mucho porque las izquierdas tanto de Petro como de Lula son muy diferentes a las izquierdas del ALBA. Tienen muchos matices en cuanto a políticas específicas, pero claramente no representan, digamos, a los gobiernos más de derecha, que son los que predominan en el resto de Sudamérica, o yo diría incluso en el resto de las Américas. Hay algunos casos pues en donde esto no es así, como Chile o México o Argentina o Bolivia, pero hay muchos otros países en donde predominan, digamos, gobiernos, llamémoslos neoliberales o democráticos liberales, de democracias liberales muy diferentes a las otras propuestas, pero en efecto, ahí lo que corresponde es respetar la decisión que tanto el pueblo de Brasil como el pueblo de Colombia resuelvan. Tienen los dos países procesos de elección muy sólidos,
tanto en Brasil como Colombia, la institucional electoral es muy fuerte. A mí me decían, habiendo sido yo observador en un par de procesos, el jefe de la misión de observadores de la OEA en Guatemala y en Honduras, cuando lo pregunté que cuáles eran los sistemas más fuertes de electorales de América Latina, me dijeron que Colombia y Brasil encabezaban la lista. Costa Rica está por el tercer lugar, Uruguay, Chile, en fin, pero Brasil, Colombia, México con altos niveles de capacidad técnica. Entonces yo tengo mucha confianza de que la decisión que tome el pueblo colombiano, la decisión que tome el pueblo de Brasil va a ser la respetada y que va a ser además la que honestamente corresponde a la voluntad del soberano en ambos casos. Ahora, Desde ese ¿usted no punto de ve vista. que puede haber un reposicionamiento de ese foro de Sao Paulo o ese socialismo del siglo XXI que hablaba Hugo Chávez con si gana Lula da Silva y Petro en Colombia, que incluso estas naciones, México, Argentina, que han estado un poco tibias, puedan tener una posición mucho más radical al tener ya a Colombia y a Brasil como simpatizantes ideológicos? Pues mire, esa es una posibilidad. Yo no lo niego. Lo que pasa es que el socialismo del siglo XXI, tal y como lo formuló Chávez y como se expresó en su momento en el ALBA, ya no tiene, creo, la fuerza ni el sentido que tuvo en aquel momento. Eh, Veo más bien a gobiernos que tienen posiciones un poco más independientes de parte de Estados Unidos, son más nacionalistas que otra cosa. Hay una melange ahí un poco extraña en algunos casos, como los de Bolsonaro y del presidente Bukele en El Salvador, que se oponen y casi parecen de lo que eventualmente se podría decir gobiernos socialistas en cuanto a su desapego de la alianza con los Estados Unidos, porque en lo económico son gobiernos de derecha. En fin, creo que el debate económico y la dirección en la que se mueve el mundo hoy va a ser muy difícil que se reconstruya el ALBA tal y como se formuló originalmente. El Foro de Sao Paulo continuará siendo un encuentro de gobiernos y partidos políticos también muy variopinto, y recordemos que en ese marco incluso Lula fue muy crítico de Chávez y en su momento Brasil tuvo posiciones en el gobierno tanto de Lula como de Dilma muy diferentes a las del gobierno de Venezuela. Finalmente, usted adicionalmente fue presidente de Costa Rica y estamos viendo esta información que ha preocupado a la región entera. Al parecer, unos hackers presuntamente de Rusia están amenazando a diferentes instituciones del gobierno e incluso hablan de derrocar al gobierno de manera cibernética. Si nos puede dar algunos detalles de lo que es este caso y en general si este caso en particular se puede extrapolar a otras regiones. Somos tan vulnerables que a través de la computadora se pueden desestabilizar gobiernos y pedir recompensas. Coméntenos un poco. Bueno, mire, yo no conozco muchos detalles más de los que he visto por la prensa. Sin embargo, o por los medios de comunicación más bien, sin embargo, yo creo que sí, cualquier gobierno y especialmente gobiernos de países pequeños con recursos limitados que no hemos podido desarrollar muy bien las medidas de ciberseguridad necesarias para protegernos de estos fenómenos nuevos, podríamos ser altamente afectados por este tipo de ataques. No sé si tanto como para decir que van a tener capacidad de tumbar a un gobierno, un golpe de Estado, eso no lo veo tan posible, pero sí para crear una situación muy complicada. A Costa Rica, el ataque al Ministerio de Hacienda le significó que los procesos, por ejemplo, voy a señalar uno nada más, de exportación, que para Costa Rica es muy importante, de productos nacionales, tuviera que hacerse manualmente. Ustedes se podrán imaginar lo que eso significa desde el punto de vista de la logística, la rapidez con que muchos productos tienen que salir, en un momento en donde todo el tema del mercadeo está tan complicado porque el mercado está contracturado. Entonces, sí el daño es muy alto, ¿verdad? Y uno no puede ceder frente a estos ciberterroristas, llamémoslo de alguna manera, a estos grupos, que tienen además nombre y se promueven como casi que como empresas, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es una alerta. Costa Rica, por supuesto, otra vez, es un país muy chico, es un país que tiene recursos muy limitados en cuanto a la protección de sus de su capital institucional en cuanto a temas de ciberseguridad. Yo creo que eso se va a corregir a partir de ahora y tienen algunos sectores bastante seguridad ya
porque eso lo requerían para su funcionamiento, como por ejemplo el sector bancario. Pero no hay duda de que esta es una alerta que ya habiéndose producido, pues tiene que llamar la atención de muchos otros países de la región y bueno, también de la cooperación internacional para darles, como se ha pedido en el caso de las naciones del Caribe, asesoría especial para que puedan prepararse frente a estos ataques que son, a juzgar por muchos de los expertos que estuvieron en nuestra conferencia, los ataques del futuro. Esos y los peligros del cambio climático que siguen siendo muy grandes para nuestros países. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Sí, era Luis Guillermo Solís, quien es el actual director del Centro para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Green, perteneciente a la Universidad Internacional de Florida, FIU, y expresidente de Costa Rica. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.